En el libro Cristina versus Cristina, el ocaso del relato, publicado en 2015, Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de Alberto Fernández actualmente, hizo un repaso pormenorizado y diría que casi hasta obsesivo de los discursos políticos de la vicepresidenta a lo largo de toda su carrera, hasta el 2015. En ese libro escribió: en la Convención Constituyente de 1994, Cristina Kirchner fue muy explícita respecto de su lugar de pertenencia política. 1994. Desde su banca, dice Vilma Ibarra, en una de las dos oportunidades en las que hizo uso de la palabra durante la convención, dijo, y viene lo que dijo Cristina: cuando recibimos el gobierno en 1989, éramos un país fragmentado, al borde de la disolución social, sin moneda y con un Estado sobredimensionado, que como un dios griego se comía a sus propios hijos. Entonces, bajo el gobierno de Menem, hubo que abordar una tarea muy difícil, dijo Cristina: reformular el Estado, reformarlo, reconstruir la economía, retornar a la credibilidad de los agentes económicos en cuanto a que era posible una Argentina diferente. Se hizo con mucho sacrificio, pero se logró incorporar definitivamente pautas de comportamiento en los argentinos. Esto rescata a Vilma Ibarra y después sigue relatando. Cuando Cristina Kirchner pronunció estas palabras, ya se habían privatizado, o estaban en proceso de privatización, las telecomunicaciones, aerolíneas argentinas, importantes servicios viales, la electricidad y el gas. También se había dispuesto la disolución o liquidación de muchas otras empresas prestadoras de servicios. Paralelamente, la Argentina crecía en términos de PBI, pero aumentaba la brecha entre ricos y pobres y se destruía la industria nacional. Esto escribió Vilma Ibarra en Cristina versus Cristina. Traigo a colación esto no para recordar un pasado remoto de la vicepresidenta en las filas del menemismo naciente, en las que efectivamente estuvo, sino para algo que creo que es un poco más profundo. Lo que dejan en evidencia estas palabras de Cristina Kirchner es que en momentos de crisis, cuando se plantean opciones tajantes, cuando no hay espacio ni tiempo para las medias tintas, su opción es por el orden. El orden a cualquier costo. Y el orden bajo este sistema capitalista porque, y en esto no hago más que repetir las palabras de la vicepresidenta, se ha demostrado, dijo ella, como el más eficiente para la producción y distribución de bienes. En la escala de las cuestiones que valoraba la vicepresidenta en ese momento estaba en primer lugar la restauración de la autoridad del Estado contra la disolución social, de la credibilidad de los agentes económicos y la restauración de pautas de comportamiento que se habían perdido entre los argentinos. Estos eran los logros del gobierno menemista que empezaba, pero que ya había desplegado parte de su programa, por encima de un programa económico, efectivamente, estructuralmente muy regresivo, que ya estaba siendo aplicado a rajatabla. Esto está en el ADN de Cristina, del kirchnerismo y del peronismo más en general. Si nos remontamos al 2001 o al post-2001, con otras condiciones muy distintas comparado con los inicios del menemismo y con una orientación obviamente diferente, el núcleo rector estaba guiado por lo mismo, la restauración del orden. Y si vamos un poco más atrás, hasta 1944, el famoso discurso de Perón ante la Bolsa de Comercio, en la que trataba de explicarle a los dueños del país que existía un peligro si se producía la irrupción violenta o revolucionaria de la nueva clase trabajadora que había tomado centralidad y protagonismo social desde la década del 30, pero que sin embargo estaba fuera del sistema político, también estaba guiado o se postulaba como garantía de un orden. La síntesis de este discurso era: tienen que ceder algo porque pueden perder todo. En su libro El Nudo, ¿por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina?, cuando escribe sobre el 2001, Carlos Pañi afirma que el fenómeno objetivo, la presencia de un vacío, o era la presencia de un vacío,
Para el poder constituido, ese vacío fue la insinuación de un caos. Eduardo Duhalde y el kirchnerismo tomaron para sí la tarea de restaurar un cosmos en lo que prometía disolverse. Dice además Pañi, para la visión de la izquierda más radical, fue una intervención que no evitó un caos, sino que obturó el flujo hacia una nueva forma de democratización. Y agrega, esta interpretación confirma que el kirchnerismo es peronismo y que el peronismo es orden. No sé si yo plantearía la perspectiva en esos términos, es decir, que se iba hacia una nueva forma de democratización, pero sí que obturó con diferentes mecanismos que incluyeron tanto concesiones como regimentación estatalista de muchas organizaciones que emergieron en el 2001, obturó otras posibilidades de cambio más radical que abría la propia crisis del 2001, porque esa crisis fue abordada, como escribiera Diego Stulberg, desde la perspectiva del orden. Bueno, toda esta historia que trato de relatar es para mostrar que la actitud de Cristina en todo este tiempo viene guiada por ese mismo vector. Y la renuncia a una eventual candidatura está en sintonía con esa práctica. A ver, primero vamos a la práctica. Durante toda la gestión de Alberto Fernández, y muy especialmente desde el arribo de Sergio Massa al quinto piso del Ministerio de Economía, Cristina y el kirchnerismo son dadores voluntarios de orden político para este ajuste que viene aplicando o que viene llevando adelante Massa. Destaco lo que escribió el ensayista Agustín Valle en el portal Lobo Suelto, sobre todo porque lo hace desde una perspectiva de simpatía con el kirchnerismo. Agustín Valle escribió: el ajuste actual es viable porque está Cristina en el gobierno. Sin ella, la resistencia popular sería mucho mayor, lo vimos durante la gestión cambiemita. Ella es la condición de posibilidad del ajuste, aunque nos duela. Eso escribió Agustín Valle. Desde el punto de vista discursivo de la propia vicepresidenta, tanto en el lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner en La Plata, como en la conferencia que brindó un tiempo antes en la Universidad de Río Negro, como en la entrevista que acaba de dar en C5N, Cristina viene insistiendo con la necesidad de un acuerdo de todas las fuerzas políticas, más allá de si están de acuerdo con la flexibilización laboral, dijo, o no, con la educación pública o no, cuestiones nodales como esa, igual habría que llegar a un acuerdo, aunque haya diferencias con eso, para abordar la cuestión de lo que llama la economía bimonetaria o lo que en La Plata denominó la dolarización de hecho que existe en la Argentina. Finalmente, la renuncia a la candidatura, más allá de las razones que expuso el partido judicial, etc., con elementos de verdad, objetivamente intenta despolarizar, llevar tranquilidad a los factores de poder y al Fondo Monetario. Justamente todos esos factores de poder y el Fondo Monetario consideran que los llamados populistas no son eficaces en esta etapa. Sacarle argumentos al antikirchnerismo rabioso de, por ejemplo, Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio o Javier Milei por fuera, e impulsar a los representantes de los centros, Sergio Massa u Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, trata de ofrecer todas las garantías de orden que puede. Hay que ver si tiene éxito. A ver, para que se entienda, y para volver un poco al principio, en este momento de crisis, aguda crisis, a veces muy bien descrita por la propia vicepresidenta, Cristina es capaz de terminar o de seguir apoyando y terminar encumbrando a un hombre, del que hablamos mucho en el programa hoy, Sergio Massa, nacido en la UCD, formado en el menemismo, que cogobernó con Macri durante gran parte de su gobierno y con María Eugenia Vidal durante toda su gestión, porque inclusive cuando rompió con Macri, el masismo siguió cogobernando la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal. Íntimos, o es íntimo de personas como Gerardo Morales en Jujuy, el carcelero de Milagro Sala, hombre de confianza de la Embajada norteamericana y del Fondo Monetario Internacional, y amigo de lo peor del Poder Judicial o de los aparatos mediáticos. Es decir, lo más parecido a un Menem del siglo XXI al servicio de un nuevo orden.